Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. En esta cápsula de grabación es para realizar parte de la guía número 4, en el cual esta es una especie de ayudantía, ¿bien? O sea, en realidad es una ayudantía para que ustedes puedan tener y estudiar para la prueba 2, ¿ya? De química. Así que vamos a revisar los contenidos y vamos a ver la parte de soluciones ya, aunque vamos a realizar un ejercicio de estequiometría de gases. Así que bien, les pido que me acompañen. Creo que se escucha bien mi voz, sí. También vamos a compartir esto de acá. Ya, bien jóvenes, entonces, miren, antes de empezar, nosotros habíamos visto en la clase anterior que habíamos resuelto un resumen de lo que era estequiometría, ¿ya? Habíamos visto cómo se calculan algunos ejercicios, ¿cierto? Esto es estequiometría. Acá está el balance de las ecuaciones. Esto les puede servir a ustedes. Acá está toda la materia de gases. Les va a servir, ¿cierto? Y acá hay unos ejercicios resueltos. Acá, ¿ya? Esto está compartido, ¿cierto? Y ahora en base a todo esto que hicimos, que fue bastante, vamos a realizar la guía de gases, ¿cierto? Pero vamos a partir con el ejercicio 12. Ya, este yo les voy a dar a hacerlo para que veamos lo de soluciones. Entonces ustedes van a tener que hacer el 13, el 14 y el 15. ¿Ya? Bien, vamos a realizar este problema. Ya, antes de ver la materia. Acá. Ya, entonces la clase 7, chiquillos, es la de disoluciones, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero insisto, antes de que nos metamos en disoluciones, nosotros habíamos visto en la clase anterior que existen gases, ¿cierto? Y esto es, de alguna forma, están descritos por unas leyes, que está la ley de Avogadro, la de Boyle y la de Charles. Charles Gay-Lussac, ¿cierto? Que nos plantean que el volumen respecto a los moles es igual a una constante que es K, el, la presión por el volumen también es igual a una constante K, y el volumen dividido en la temperatura también es una constante K. Y esto se puede resumir en, en la ecuación de pavo-ratón, ya que vamos a aplicar ahora, en este ejercicio que viene. ¿Ok? Así que nuestro problema es el siguiente, el 12 de la guía 4. Dice, ¿cierto? Dice lo siguiente. Dice, la degradación metabólica de la glucosa, que es prácticamente azúcar, en el cuerpo humano produce dióxido de carbono y agua. Ya, entonces primero nos dicen que complete la ecuación química sabiendo que se produce dióxido de carbono y agua como gas. Ok. Entonces, si ustedes pueden ver acá, tenemos la ecuación ahí, ¿cierto? Esa que está ahí. Está todo el sólido, luego gas. ¿Bien? Entonces nosotros la vamos a reescribir, que sería acá. Tenemos C6, H12 o 6, ¿cierto? Esto está con oxígeno y esto en el fondo produce dióxido de carbono y agua. Ya, eso quiere decir, chiquillos, que cada vez que nosotros consumimos azúcar o se degrada en el cuerpo, junto con el oxígeno de la respiración de cada célula, que es la respiración celular, se libera de los pulmones, ¿cierto? Nosotros exhalamos dióxido de carbono y a su vez hay agua, ¿ya? Entonces, esta reacción, la degradación metabólica de la glucosa, es muy similar a la de la respiración celular, porque si nosotros damos vuelta a esta ecuación, ¿cierto? La damos vuelta hacia allá, esto se conoce como fotosíntesis, ya solo que nos falta la luz solar, y ahí las plantitas producen, a partir del dióxido de carbono y agua en una planta, por medio de la luz solar, producen oxígeno que nosotros respiramos y glucosa, ¿ya? Por eso que esto de la degradación metabólica es parte de la respiración celular. Ahora, ¿qué nos dicen nosotros químicamente? Que tenemos
glucosa, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Entonces, primero lo que hay que hacer es equilibrar, ¿ya? Miren, cada vez que ustedes tengan una ecuación muy larga y no les da por el tanteo, podemos hacerlo por el método algebraico, ya que hay muchos oxígenos entre medio y muchas veces no nos cuadran. Por lo tanto, el método algebraico nos dice que vamos a tener el coeficiente estequiométrico, que es el número que va delante de cada compuesto. Cada reactante tenemos A, ¿cierto? Vamos a tener B. Es una B, que me quedó bien fea. Tenemos una letra C y una D. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el método algebraico y álgebra? Es que nosotros tenemos que hacer un balance por cada átomo que hay. Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿cierto? Oxígeno, carbono, oxígeno, hidrógeno, oxígeno. Entonces, por cada átomo tendríamos carbono, ¿cierto? Tendríamos oxígeno y tendríamos hidrógeno. Entonces, podemos hacer tres ecuaciones. ¿Cómo se realizan? Miren, nosotros tenemos que ir contando cada átomo que vamos a tener del elemento en cada letra. Por ejemplo, si yo les digo, en la letra A es todo esto, ¿ya? ¿Cuántos átomos de carbono hay? Ustedes van a decir, profe, hay 6 átomos de carbono. Por lo tanto, yo acá, en la ecuación del carbono, voy a escribir, tengo 6 átomos de carbono en A, ¿cierto? Luego, más. En oxígeno, ¿hay carbonos? No hay, ¿cierto? Entonces coloco un 0. O prácticamente no lo coloco porque no hay ningún carbono, ¿cierto? Después de la flechita, ¿cierto? Acá, que indica el sentido de la reacción, yo coloco igual. Y me queda que en la letra C, si ustedes se fijan, hay solamente un carbono. Hay uno. ¿Ya? Entonces coloco 1C. Y en el agua que está al final, en D, yo no tengo ningún carbono. Por lo tanto, queda hasta ahí. Luego, vamos a contar todo el oxígeno. En A nuevamente, se fijan que hay 6 oxígenos, ahí, 6O. Entonces coloco 6O. O sea, 6A que corresponden a los oxígenos que hay. Luego, igual, ¿cierto? Miento. ¿Cierto? Acá tenemos que sumar. Porque en la letra B sí hay oxígeno ahí. ¿Se fijan? En la letra B hay oxígeno. ¿Y cuánto hay? Hay 2, ¿cierto? Entonces digo 2B. Porque hay 2 átomos de oxígeno en B. Es igual. Ahora vamos a la letra C. ¿Se fijan que en la letra C también hay 2 oxígenos? Ahí, hay un 2 ahí. Entonces nosotros escribimos 2 por C. O 2C. Más. En el agua hay un átomo de oxígeno, ¿se fijan? Entonces coloco 1D. Y ahí conté todos los átomos que hay en cada compuesto. Ahora vamos a ir al hidrógeno. En el hidrógeno, en la letra A tenemos 12, ¿cierto? Entonces tenemos 12 por A. 12 por A. En el B no hay nada, ¿cierto? Entonces colocamos igual. En el C tampoco hay ningún hidrógeno, no hay ninguna H. Por lo tanto, tenemos que saltar a la letra D, donde tenemos 2 hidrógenos. Entonces aquí serían 2D. ¿Ya? Y si se fijan ahí tenemos una ecuación, tenemos otra aquí arriba, y luego tenemos otra acá arriba. ¿Cuál es la regla que debemos seguir en el método algebraico? Que siempre la letra A vale 1. Siempre vale 1. Entonces, si nosotros reemplazamos ese 1, esa letra A que vale 1, si la reemplazamos en la primera ecuación, aquí se fijan en esa, nos va a quedar lo siguiente, miren. Vamos a ver acá. Nos quedaría 6 por la letra A, que vale 1, es igual a 1 por C, ¿cierto? Entonces, si yo despejo aquí, me va a quedar 6 por 1, son 6, e igual a 1 por C. Ese 1 pasa dividiendo, ¿cierto? Entonces me va a quedar 6 dividido en 1. Y eso es lo mismo que decir que la letra C vale 6. ¿Ya? Hasta ahí tenemos la letra A y la letra C. Nos falta calcular la letra B y la letra D.
Pero para hacer la letra D, vamos a ir a esta última ecuación que es más corta, la del hidrógeno, que nos dice que tenemos 12A es igual a 2D, ¿ya? Entonces tenemos que ir acá, y a nosotros nos decía, tenemos, ¿cierto? 12 por A es igual a 2 por D. Nosotros habíamos dicho que la letra A valía 1, entonces serían 12 por 1 es igual a 2 por D. Si yo multiplico 12 por 1, a mí me da 12, ¿cierto? Y eso es igual a 2 por D. Ahora, el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces nos queda 12 dividido en 2, eso es igual a D. Por lo tanto, la letra D vale 6, ¿cierto? Porque la mitad de 12 es 6. Entonces aquí tenemos 6. Ahora, nos queda la letra C. O sea, tenemos la A, la C y la D, nos falta la B. Y la B la vamos a calcular con la ecuación del oxígeno que está acá, que es más larga. Entonces tenemos 6A más 2B, ¿cierto? 6 por A más 2 por B es igual a 2C más 1D. 2 por C más 1 por D. Y si ustedes se fijan, generalmente nosotros ya calculamos la A, la B y la D. Miento, la A, la C y la D. Ya, entonces, ¿cómo nos queda? La letra A para nosotros valía 1, ¿se acuerdan? Más 2 veces por la letra B. Y esa es la que necesito buscar ahora. Es igual a 2 por C. La letra C a nosotros nos dio 6 que está abajo, ¿se fijan? 6. Más 1 por la letra D, que es la que calculamos acá. Y eso vale 6. Entonces, nos quedaría 6 por 1 son 6, más 2 por B, es igual a 12 más 6. Entonces, quedaría 2B, ¿cierto? Es igual a 12 más 6 me da 18. Y ese 6 que estaba sumando pasa al otro lado restando. Entonces me quedaría 2 por B es igual a 18 menos 6 son 12. Llegamos a lo mismo, ¿no? Entonces B sería 12 partido en 2. Y eso me da 6. Por lo tanto, la letra B vale 6. Entonces, como se dieron cuenta, tenemos las 4 letras, ¿ya? Y esas 4 letras, cada valor tenemos que reemplazarlo en la ecuación principal que está ahí. Entonces, la A para nosotros valía 1, ¿se acuerdan? 1. Perdón, voy a escribirlo con otro color. Morado, ¿cierto? Valía 1. La letra B para nosotros, ¿cierto? Valía 6 también, ¿cierto? Porque aquí la B nos dio 6, ¿se fijan? La B, la D y la C valían 6. Entonces esta vale 6. La C también vale 6 y la D vale 6. Entonces, en el primer ejercicio, aquí, cuando dice complete la ecuación sabiendo que se produce tanto, y tenga presente que se debe cumplir la ley de conservación de la materia, es que tenemos que igualar, ¿ya? Con este método. Entonces, con esto nosotros llegamos a la igualdad. Entonces, el resultado, ustedes van a decir, por lo tanto, la respuesta es que el 1 no se coloca, ¿cierto? Porque uno asume que hay un 1, entonces va a ser la glucosa, que es C6H12O6, más 6 veces oxígeno, eso a mí me da 6 dióxido de carbono y 6 agua. 6 CO2 más 6 agua. Y ahí estaría completa la primera parte, la letra A. ¿Sí? Y luego en la letra B, a mí me preguntan, calcule el volumen del dióxido de carbono producido, ¿cierto? Cuando se consumen 5 gramos de glucosa en esta reacción, tanto. Ya, entonces si vemos esto acá, podemos ver que tenemos, recuerden, estamos haciendo esta, la letra B. Me preguntan el volumen del dióxido de carbono. Entonces, el volumen del CO2 yo no lo sé. Y está en litros, ¿ya?
pero sí me dan que se consumen 5 gramos de glucosa. Ajá. Entonces la masa son 5 gramos. Luego me dicen que la temperatura corporal es de 37 grados Celsius y que la presión es de 1 atmósfera. Entonces, chicos, ¿qué podemos hacer acá? Miren, cuando yo tengo la masa, puedo sacar el peso molecular, pero el peso molecular del CO2. Eso es lo que a mí me dicen. Entonces, como ustedes saben, el peso del átomo del carbono es 12, ¿cierto? Más, tenemos dos átomos de oxígeno, entonces serían 2 por 16 que vale cada oxígeno. Entonces, eso lo vamos a agregar en la calculadora, ¿cierto? Que es lo mismo 16 por 2 más 12. Eso a mí me da 44 gramos en mol. Ahora bien, con todos los demás datos, miren, fíjense, ¿por qué yo saqué la masa y el peso? Porque nosotros podemos calcular primero que todo los moles del dióxido de carbono, que es la masa dividido en el peso molecular. O sea, serían los 5 gramos dividido en los 44 gramos en mol. ¿Cierto? Entonces nos quedaría 5 dividido 44 y eso nos da 0,1136. Entonces esto es 0,1136 moles. Ya, ¿y por qué los moles? Porque miren, cuando nosotros aplicamos la ley de Pavo-Ratón, ¿cierto? Tenemos P por B es igual a N por R por T. ¿Ya? Y a mí me piden el volumen, la B que está ahí. Entonces, el volumen, si yo despejo eso, me va a quedar los moles por la constante de los gases por la temperatura en grados Kelvin dividido en la presión. Entonces, lo único que me falta a mí acá es transformar los 37 grados Celsius a Kelvin. Para eso, tenemos que sumar 37 más 273,15 y eso nos da 310,15 Kelvin. 310,15 Kelvin. Entonces ahora podemos despejar todos los datos, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces nos quedaría como el volumen del dióxido de carbono será, primero, los moles, ¿cierto? Que son 0,1136, los calculamos, ¿cierto? 0,1136 moles. Por la constante de los gases, que era 0,082 atmósfera, litro, mol, Kelvin. Por la temperatura, que eran 310,15 Kelvin, que sacamos, ¿cierto? Y todo eso está dividido en la presión que nos dieron, ¿cierto? Que la presión era 1 atmósfera. Ahí está, ¿cierto? 1 atmósfera. Está dividido en 1 atmósfera. Entonces, con todas esas variables, ustedes van a decir, se van los moles con los moles, ¿cierto? Los Kelvin con los Kelvin, la atmósfera con la atmósfera, y el resultado me va a dar en litros. Por lo tanto, el volumen del dióxido de carbono lo vamos a calcular, ¿cierto? Eran 0,1136 por 0,082 por 310,15. Y eso dividido en 1. O sea, 2,88. Entonces son 2,88 litros. ¿Ya? Ese es el volumen. ¿Sí? Son 2,88 litros. ¿Ya? Ah, pero me dicen el volumen del CO2 seco, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, acá tenemos que considerar algo que a mí se me olvidó. Quizás, como aquí estamos calculando solamente los moles en base a esa masa, pero en realidad la glucosa no tiene un mol, sino que tiene 6 moles porque nosotros lo calculamos acá, ¿se acuerdan? Aquí, son 6 moles. Perdón, 6 moles de CO2, ahí. Entonces, quizás nos faltó multiplicar acá por 6. ¿Sí?
Entonces, serían los 2,88 por 6. Vamos a ver si es que nos da. No, da mucho. Entonces, realmente, los 6 moles no nos sirven. ¿Ya? El resultado tiene que ser 2,88 litros. Si no, yo estoy haciendo algo mal. Creo que me comí un 0, ¿no? A ver. ¿No? No, estaba bien. 0,1136 por 0,082, 0,082, ¿cierto? Por 310,15, ¿o no? Ya, da 2,88 litros. Bien, para que lo tengan en cuenta que ese ejercicio se debe realizar así. ¿Ya? Ahí los 4,24 litros no nos cuadra mucho porque eso sería prácticamente multiplicarlo por 2. Y ni siquiera por eso. ¿Ya? Son 2,88 litros. Ya para que ese cálculo, créame, a mi parecer, esto está mal. Son 2,88 litros. ¿Ya? Revisaré nuevamente la temperatura, que eran 37, perdón, 37 más 2,73. Ya, está bien, son 310. Y voy a calcular nuevamente los moles, que eran 5 dividido en 44, ¿no? 0,76. Ya, estamos bien. Ahora, tenemos calculado eso. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿ustedes qué deben hacer ahora? Deben hacer lo mismo para la muestra 13, el ejercicio 13, el 14, ¿cierto? Que es muy parecido, y el 15, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son disoluciones, ¿bien? Que son hasta el ejercicio número 26, aprox. Ya son más, pero la idea es que ustedes también vayan avanzando. Ya, veamos. Vamos a ver el 10 y... Este ya lo vimos. Ya, vamos a ver la parte de disoluciones. Pero para eso necesito que ustedes me presten atención acá. Miren, jóvenes, existen en la naturaleza mezclas, que estas pueden ser formadas por dos o más sustancias puras, de los cuales tienen ciertas características que ustedes vieron en clase. Entonces, de las cuales podemos resumir que existen mezclas homogéneas, en las cuales que uno ve a simple vista una sola fase, como por ejemplo mezclar agua con sal. Si yo disuelvo el agua con sal, se ve solamente la salmuera. En cambio, existe la mezcla heterogénea, en donde yo cuando mezclo un soluto y un solvente, prácticamente si yo los revuelvo o los mezclo, ¿cierto? Los agito, estos se van a ver en fases diferentes. Por ejemplo, agua con aceite. Por más que quieran mezclar el aceite en el agua, nunca se van a poder mezclar. Ya siempre se van a ver dos partes. Es por eso que existen varios tipos de mezcla, como por ejemplo las suspensiones, que son de alguna forma una mezcla heterogénea. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes pueden ver en una suspensión cómo está, por ejemplo, en esta pintura, cómo están los granitos de pintura arriba y el líquido abajo. ¿Ya? Se puede ver. Y también existen estas mezclas en el cual vamos a poder ver, ¿cierto? Un coloide. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, esto para mí es una mezcla heterogénea, ¿cierto? Se ve la espuma de la cerveza. No se ve solamente la cerveza, a eso me refiero. Está diferente, se ve en dos partes. ¿Sí? Y también hay otra mezcla que se llama mezcla homogénea, que son las soluciones, en el cual están compuestas por un soluto más un disolvente o solvente, y eso da como resultado una solución o disolución. Y aquí solamente podemos ver una sola fase al final después de agitar. ¿Ya? Entonces, con esta ecuación nosotros vamos a resolver algunos ejercicios. ¿Vale? También existen muchas técnicas para poder separar las mezclas, como la destilación, ¿cierto? La evaporación, la decantación, la filtración, el tamizado, que los vamos a ir viendo durante nuestras prácticas de laboratorio. Y así como nosotros nos vamos a enfocar en una mezcla homogénea, ¿ya? Y
Generalmente el solvente universal que vamos a ocupar es agua. ¿Ya? Por lo tanto, existen muchos tipos de soluciones homogéneas, como por ejemplo, cuando se mezcla un gas en otro gas, nosotros vemos un gas, ¿cierto? Una solución. Por ejemplo, el aire es una mezcla de gases. Una bebida gaseosa, ¿cierto? Es un gas líquido, pero solamente yo veo, no sé, la Coca-Cola como Coca-Cola, o sea, la veo en una sola fase. Por ejemplo, el hidrógeno en paladio, ya solamente se ve una barra. El etanol en agua, si ustedes mezclan cualquier alcohol en agua, no se ve diferente el alcohol del agua. O la salmuera, como yo les decía. O cuando mezclan dos metales, ¿cierto? Una aleación, por ejemplo, estaño con cobre, ¿ya? Así que hay muchos tipos de soluciones dependiendo del estado en el que están, pues si es sólido, líquido, gaseoso y se van mezclando. Es por eso, para determinar qué porcentaje tiene cada uno, según su estado en el que está, existen estos porcentajes que se llaman porcentaje masa-masa o peso-peso, masa-volumen o peso-volumen o volumen-volumen. Como bien lo dice, el peso-peso tiene que ver con gramos, en gramos, ¿cierto? O kilogramo en gramos, ¿cierto? O kilogramo en kilogramo, ¿ya? La masa y el volumen quiere decir que tengo gramo en ml, o gramo en litro, o kilogramo en litro, ¿cierto? O tonelada metro cúbico. Y volumen en volumen tiene que ser dos líquidos, ¿cierto? Por ejemplo, ml en ml. Ya, un ejemplo típico, por ejemplo, cuando ustedes se hacen un copete, vamos a tener piscola, o sea, para hacer una piscola, tengo pisco y bebida. Ambos se ven, ¿cierto? Pero hay un porcentaje de cada uno. Por eso que es volumen en volumen. Por ejemplo, el porcentaje masa en volumen puede ser sal, que es sólida, y se masa, ¿cierto? En agua, que es líquida. Y peso-peso es una mezcla de sólidos. Por ejemplo, puedo tener ripio con arena. Y hay una mezcla, ¿cierto? O, perdón, una arena muy fina con otra arena un poquito más gruesa. Si yo las mezclo, se va a ver arena en el fondo. Pero van a estar mezcladas, ¿ya? Entonces, para calcular todas estas concentraciones, existen estas fórmulas en el cual todas van a lo mismo, en la masa, ¿cierto? O el soluto dividido en la solución por 100, dependiendo del estado en el que está. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios de cómo podemos calcular esto un poco más fácil, y no tantas fórmulas, eh, sino haciendo ejercicios con reglas de 3, tal como está acá abajo, ¿ya? Es más fácil, ¿ya? Para que después pasemos a la unidad de química de concentración, que ahí vamos a ver molaridad, molalidad y fracción molar, ¿ok? Entonces, vamos acá, vamos a la guía. Miren, en la guía vamos a responder primero esta de acá, miren, la 16. Entonces vamos a sacar esto de aquí, vamos a generar otra pantalla. Vamos a pegar esto de acá. Y aquí vamos a pegar esto de acá, sacar esto de aquí y vamos a tratar de generar una pantalla blanca. Ya, entonces dice, se desea preparar una solución que tenga 10% en masa de cromato de potasio disponiendo de 6,6 gramos de esta sal y calcule la cantidad del disolvente necesario. Ajá. Calcule la cantidad de solvente. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a ver acá. Lo primero que deben hacer, chiquillos, era la ecuación básica. Nosotros tenemos soluto más solvente. Y esto nos da la solución. ¿Ya? Esto es como la guía. Siempre tienen que hacer lo mismo. Por lo tanto, yo tengo acá un soluto que tiene 10% en masa de cromato de potasio. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir ese 10%? Ese 10% de masa en masa quiere decir que yo tengo 10 gramos del K2CR o 4 que están en 100 gramos de solución. ¿Por qué? Porque si yo divido el 10 en el 100, a mí me da el 10%. ¿Ya? O sea, quiere decir que el 10% de 100 es 10 gramos. ¿Me entienden? Ahora, me dicen a mí, si se disponen 6,6 gramos, ya. O sea, si yo tengo 6,6 gramos desde el
K2CrO4, ¿cierto? Y me preguntan, ¿cuál es la cantidad de solvente? Fácilmente se puede calcular. Me preguntan aquí, ¿cuál es la cantidad de solvente que hay? ¿Ya? Pero yo antes necesito saber cuántos gramos de solución voy a tener con estos 6,6 gramos. Es lo primero. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Primero, como a mí me piden, primero yo tengo que sacar la cantidad de gramos de solución que voy a tener, ¿cierto? Entonces, si se fijan, a partir de 10 gramos, perdón, a partir de 10 gramos de cromato de potasio, están en 100 gramos de solución. Y luego me dicen, si yo tuviese 6,6 gramos de cromato de potasio, ¿cuántos gramos de solución voy a tener al final? Entonces aquí se forma una regla de 3, ¿ya? Ahí. Por lo tanto, a mí me va a quedar que X es igual a... Se multiplican cruzados. Yo tapo la X, ¿cierto? Acá se tapa y multiplico cruzado. 6,6 por 100 y eso lo divido en 10. O sea, 6,6 gramos por 100 gramos, que es como nuestro 100%, dividido en 10 gramos. Se simplifican los gramos y vamos a ocupar la calculadora, ¿cierto? 6,6 por 100 dividido en 10. Son 66 gramos. Ok, 66 gramos de solución. O sea, esos gramos que están ahí son de solución. O sea, para mí ya no son X. ¿Se entiende? Sino que ahora son 66 gramos. Ese es el resultado. Y la pregunta que a mí me hacen es, si yo sumo el soluto, que son 6,6 gramos, más cuántos gramos, por ejemplo, de agua o de solvente, tendré para formar 66 gramos. Esto es fácil porque yo estoy sumando 6,6 más X es igual a 66. O sea, 6,6 gramos más X gramos me tiene que dar 66 gramos. Entonces, los gramos de solvente se tienen que restar. Son 66 menos 6,6, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a calcular los gramos que tenemos, ¿ya? Entonces vamos acá. Son 66 menos 6,6 y eso nos da 59,4 gramos. Ya, pero vean algo, dice que la cantidad de solvente es agua. Entonces aquí estamos calculando el agua, ¿ya? Entonces yo tengo 59,4 gramos de agua. Pero si ustedes no lo saben, la densidad del agua es prácticamente 1 gramo en ml. Eso quiere decir que si yo tengo 59,4 gramos de agua, prácticamente son 59,4 ml. ¿Ya? Son 59,4 ml. Entonces, esa es la respuesta que está allí. ¿Ya? Espero les haya quedado claro, jóvenes. No es tan difícil, pero vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, esa es una forma de resolver los porcentajes masa a masa. Masa, volumen, volumen, volumen. Es decir, cuánto tengo de soluto en 100% o en 100 gramos o 100 ml de solución. Veamos el 17, ¿cierto? Vamos acá. Miren, aquí. Acá. Siempre en ejercicios de soluciones, usted tiene que decir el soluto, ¿cierto? Más el solvente me da la solución. Entonces, dice, yo tengo 5% en masa de NaCl, que es sal. Ya, ese 5% en masa, quiere decir que tengo 5%, ese es un 5 por si acaso. Me quedan muy feos los 5.
masa en masa. Eso quiere decir que tenemos 5 gramos de NaCl, que es sal, que están en 100 gramos de solución. Y luego a mí me dicen, pero yo tengo 3 gramos de NaCl, ¿cierto? 3,2, perdón, gramos de NaCl. Y me preguntan, ¿cuántos gramos de solución voy a tener? Y si se fijan ahí se forma una regla de 3 nuevamente. ¿Sí? Ustedes van a tapar la X, ¿cierto? Esto está ahí. Así, así. Entonces, ustedes tapan la X y multiplican cruzado. Multiplican 100 por 3,2 y eso después lo dividen en 5. Súper fácil. Entonces va a quedar X va a ser 3,2 gramos de sal por 100 gramos dividido en 5 gramos. Simplifican los gramos, ¿cierto? Y vamos a la calculadora. Sería 3,2 por 100 dividido en 5. Eso a mí me da 64 gramos de solución. Y esa es la respuesta. Ahí no ven. Está fácil. Vamos por otro. El 18. Miren. Vamos a dibujar acá. Ya. Dice, ¿cómo prepararías 3 litros de solución de KOH? Ya, pero fíjense que acá hay un concepto que es molaridad. Ya, y les voy a explicar al tiro lo que es la molaridad. Miren. La molaridad, siempre ustedes parten soluto más solvente igual a solución. Solución. La molaridad a mí me dice que tengo cierta cantidad de moles, ojo, son moles, dividido en el volumen de una solución, pero ese volumen está en litros. ¿Ya? Entonces, como acá tengo moles, siempre ustedes se acuerdan que los moles, que está N, es la cantidad de masa dividido en el peso molecular. ¿Sí? Entonces, primero, para calcular la molaridad, que la escribimos con una M como de Majin Buu, primero tenemos que calcular los moles y luego el volumen en litros, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan acá en el ejercicio, a mí me dan 3 litros, ¿cierto? Ya, son 3 litros. Pero tengo 0,5 molar. Ahí, ¿se fijan? Y me preguntan, ¿qué debo preparar primero? Yo lo que necesito para preparar una solución, ¿cierto? Si tuviera un matraz aquí de aforo y yo quiero llenar 3 litros de volumen, ¿cierto? De esa solución, como es una mezcla, yo primero tengo que pesar o masar los gramos de NaCl en la balanza analítica o en la balanza, ¿cierto? Primero pesamos los gramos, luego lo llevamos al, al matraz, ¿cierto? Aquí va a estar la sal, por ejemplo, esa es la sal, va a estar aquí la sal en el fondo y después tenemos que agregarle agua. Después le agregamos agua destilada hasta que ahí, ¿cierto? Se forma el menisco de los 3 litros de solución de KOH. ¿Ya? Un consejo para poder hacer esta solución de hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio es una reacción muy exotérmica, entonces lo ideal es que ustedes vayan de a poquito, ¿cierto? Bajo campana, y traten con mucho cuidado, ¿cierto? El pesaje, ¿cierto? Para agregarlo al matraz. Generalmente, cuando se hacen este tipo de soluciones, como una solución grande, se hace primero en un vaso precipitado, se agregan primero todos los gramos, ¿cierto? Es un vaso precipitado, se agregan los gramos de sal, luego se agrega agua, esperan a que se vaya calentando esta solución porque es muy exotérmica, calienta el vaso, bajo campana, ustedes esperan a que se enfríe un poquito y después lo agregan ahí, al matraz, ya toda esta solución.
Y cuando queda como hasta ahí, ustedes van agregando todo el resto con agua hasta llegar al menisco. Ya, hasta enrasar, hasta los 3 litros. De eso se trata. Pero, ¿qué necesito yo? Yo acá necesito los gramos de NaCl, po, pero los gramos, yo primero para calcular los gramos, ¿cierto? Según la ecuación de los moles que están aquí, la masa es igual a los moles por el peso molecular, ¿cierto? Entonces, esto me lo da el ejercicio, que son 0,5 molar, y el peso molecular debo calcularlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría? Si lo tuviésemos que hacer de verdad, tenemos que calcular la masa que vamos a agregar en ese matraz para después enrasarlo a los 3 litros, ¿ya? Por lo tanto, esperemos un momento, jóvenes. Vamos a parar un poco esto de acá. Ya, ahora sí, disculpen. Ya, entonces, por lo tanto, tenemos que calcular la masa. Entonces, ¿qué quiere decir si a mí me dan 0,5 molar ahí? Quiere decir en pocas palabras que yo voy a tener 0,5 molar, quiere decir que yo tengo 0,5, perdón, 0,5 moles, en este caso de KOH, en 1 litro de solución, en 1, ¿cierto? Pero a mí me están pidiendo que eso yo lo lleve a 3 litros, en la realidad. Entonces yo primero tengo que hacer una regla de 3 acá. ¿Cuántos moles yo voy a necesitar de KOH para llevarlo a 3 litros? Y algo lógico, ¿cierto? Tengo que multiplicar esto por 3, porque para uno son 0,5, ¿cierto? Para 3 tiene que ser el triple de moles. O si hacemos la regla de 3, ¿cierto? Ustedes me van a decir, profe, esto es fácil, son 0,5 moles por 3 litros, ¿cierto? 0,5 por 3 dividido en 1 litro. Se simplifican los litros y me queda 0,5 por 3, ¿o no? 0,5 por 3 nos da 1,5 moles. Entonces, en el fondo yo tengo 1,5 moles de KOH. ¿Ya? Ahora bien, como tenemos 1,5 moles de KOH, ¿cierto? 1,5 moles de KOH, yo voy a tener que calcular la masa, pero para eso necesito el peso molecular del KOH. Entonces yo tengo que sacar la del potasio, la del oxígeno y la del hidrógeno. Y como yo no me la sé, la voy a buscar en la tabla periódica. Y esto quedaría como, podríamos buscarlo como peso molecular, ¿cierto? Del potasio. Y ahí nos da 39, ¿cierto? ¿O no? 39. 39,098, ¿ya? 39,098, más exacto. Ya, supongamos que es 39,098 gramos en mol. Hacerlo lo más exacto posible. Ya, por lo tanto, si yo tengo estos dos, puedo calcular que la masa que yo necesito para esos 3 litros es los moles dividido en el peso molecular. Eso quiere decir que son 1,5 moles dividido en 39,098 gramos en mol. Simplifico los moles y me quedan los gramos, ¿cierto? Ahí sería, perdón, ahí sí, 1,5 dividido en 39,098. Y eso da 0,038 gramos de KOH. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿ya? Entonces, pesamos eso en la balanza, lo agregamos al matraz hasta enrasar a los 3 litros, ¿ya? Luego, la siguiente pregunta era esta de acá, ¿cierto? Ahora, hay que, no pueden ser 84 gramos, es mucho eso.
A ver. Ah, perdón, yo me equivoqué, me faltó algo. El peso molecular, yo solamente saqué el del potasio, ¿cierto? Perdón, aquí yo me equivoqué. El del potasio, ¿cierto? A esto me faltó sumarle algo. Supongamos que es 39, ya es más fácil. 39, más el oxígeno que es 16, más el hidrógeno que es 1. Ahora sí, el peso molecular del KOH es más grande, yo estaba sacando solamente potasio. Entonces tenemos que sumar 39 más 16 más 1. Entonces 39 más 16 más 1. Eso me da 56 gramos en mol. Ahora sí. Entonces estos son 56 gramos en mol. Y ahí simplifican los moles. Por lo tanto la masa son 1,5 dividido en 56. 1,5 dividido en 56. Y eso nos da... No puede ser tampoco. Esto no puede ser tampoco. Y claro que estoy mal porque estoy haciéndolo todo al revés. Era para ver si estaban atentos. No, pues chiquillos, estoy mal acá, pues, porque yo la masa no se saca así, pues. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un triángulo donde teníamos los moles, que era la masa dividido en el peso molecular, ¿cierto? Y lógicamente, si yo quiero calcular la masa, que la tapo del triángulo, a mí la masa me va a dar como los moles por el peso molecular. Lógico. Entonces la masa yo debo sacarla con los moles que tengo, que son los 1,5 moles, por los 56 gramos en mol, pues. Ahí sí me va a dar. Ahí les creo. Sí, porque si yo multiplico de lado se me dan los moles y me quedan los gramos ahí, sí. Entonces son 1,5 por 56. Ya, entonces 1,5 por 56. Y eso me da 84. Ahora sí. Son 84 gramos de KOH. ¿Ya? Ahí sí. Eso es la letra A. Ahora, la letra B nos dice que hay que hacerlo con 35% masa volumen. Ya hay que hacer lo mismo. Entonces, yo tengo soluto más solvente me da la solución. Por lo tanto, yo tengo un porcentaje en masa volumen, ¿cierto? Que son 35. Ya, 35%. Entonces, yo tengo 35 gramos es un 5 por si acaso, ¿ya? En 100 gramos, no, en 100 ml de solución, porque es masa en volumen, ¿cierto? Ahora, me dicen que yo tengo que llevar a 3 litros. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿cuántos gramos yo voy a pesar si quiero llevarlo a 3 litros de solución? Pero 3 litros es lo mismo que tener 3000 ml, porque un litro hace 1000 ml. Entonces no son 3 litros, son 3000 ml. Y ahí multiplicamos cruzado, ¿cierto? En donde me va a quedar 35 por 3000, 35 gramos por 3000 ml, dividido en 100 ml. Se van los ml y me queda que 35 por 3000 y eso está dividido en 100. Son 1,050, ¿cierto? Miento, son 1050. Son 1050 porque son 3 litros, ¿cierto? 1050. 1050 gramos de NaCl. Ya, y esto tiene una lógica porque imagínense que si el 100% son 3 litros y 35 gramos de 100 ml, el 35%, imagínense que esto, los 35 gramos lo multiplicamos por 3, porque lo llevamos al triple.
más, po, más que el triple, ¿cierto? No lo llevamos, en 100 ml son 35 gramos, ¿cierto? Entonces eso lo tenemos que llevar a 3000. Entonces sería el triple más un cero más, ¿cierto? Son 30 veces. 30 veces 100 me da 3000, ¿cierto? 30 veces 100 me da 3000, ¿cierto? Entonces, el 35, los 35 gramos, si yo los llevo 30 veces más, o sea, lo multiplico por 30 veces, me tiene que dar los gramos que voy a necesitar para 3000 ml, ¿cierto? Entonces serían como 35 por 30. Y ahí me da los 1050. Y tiene sentido. Ya, eso es lo que se necesita. Y hacer lo mismo, después enrasar el matraz de aforo hasta los 3 litros. Si es que hay matraces de 3 litros. ¿Ya? Bien jóvenes con eso, ¿cierto? 1050. Ahí está, ¿no? Después agregar agua hasta los 3 litros. Enrasar. Ya vamos a ver uno más. Ya vamos a hacer hasta el 19. Y los demás veremos cómo lo seguimos realizando. Ya que son varios. Hasta el 30. Son varios. ¿Cierto? Tenemos hasta el... Vamos a realizar hasta el 20, ¿ya? Y ustedes realizarán los demás. Ya, el 19. Ya, dice, ¿qué volumen? Ya, primero hay que ir acá. Soluto más solvente me da la solución. Entonces, dice, ¿qué volumen de ácido nítrico diluido de densidad tanto con 19% en masa? Dice en masa. Ya, primero, tenemos que saber que un 19% de masa en masa. Entonces, yo tengo 19 gramos de HNO3 que están en 100 gramos de solución, ¿cierto? Y a mí me preguntan, para 10 gramos de NH puro, o sea, para 10 gramos de NH puro, ¿cierto? ¿Cuántos gramos de solución voy a tener? ¿Ya? ¿Sí? Ya, ¿por qué? Porque se supone que esa densidad, los 1,11, corresponden a estos gramos que están ahí, ¿ya? En solución, lógico. Ya, entonces, para calcular la X, diremos que serían 10 gramos por 100 gramos, ¿cierto? Dividido en 19 gramos de HNO3. ¿Cierto? Y ahí vamos a calcular la cantidad de gramos que hay. Se fijan que acá hay 19, acá tiene que haber menos. Lógico. Vamos, serían 19 por 100 dividido en 19. Casi. En realidad, multipliquemos porque es 10%, ¿cierto? 10%, ahí sí. Dividido 19. Y eso me da 52,63 gramos. Y miren, ¿saben por qué le digo que es razonable? Porque si con casi 20 tengo 100 gramos de solución y de los 19 a 10 es casi la mitad, pues. Por lo tanto, de los 100, la mitad serían 50 y algo. ¿Ya? Entonces, esa es la cantidad de solución. Ahora, ojo que esta es la masa de la solución. Entonces, yo puedo decir que la masa de solución del HNO3 son 52,63 gramos. Pero a mí me dan una densidad. Esa densidad es de 1, entonces, ¿cierto? Gramo en ml. Y nosotros sabemos que por la ecuación de la densidad, que es la masa en el volumen, yo puedo calcular el volumen. Porque es lo que me preguntan, miren, ¿cuál es el volumen de ácido nítrico? Ya, entonces, ¿qué hay que hacer acá? El volumen va a pasar para allá y la densidad va a pasar para acá.
Eso quiere decir que el volumen va a ser la masa dividido en la densidad. Entonces, la masa son 52,63 gramos del ácido nítrico diluido dividido en 1,11 gramos en ml. Entonces, ahí simplificamos los gramos, ¿cierto? Y aquí me va a dar un valor. 52,63 dividido en 1,11. O sea, 47,41. ¿Ya? Por lo tanto, ese resultado, aquí el volumen es 47,41 ml. Y eso es lo que está allí. ¿Ya? Y mis queridos niños, vamos a ver el 20, que es un ejercicio un poco más largo. Y con este terminamos esta sesión para poder seguir después en otra clase más, ¿ya? Donde ustedes prácticamente podrán hacer todos los otros ejercicios, al menos del 20 al 30. Ahí, ahí sí. Ya, dice, se disuelven 180 gramos de NaOH en 400 gramos de agua. Ya, entonces, si ustedes se fijan que yo siempre parto con soluto más solvente es igual a la solución, ¿cierto? Eso me da la solución. Es como un esquema. Entonces, si tengo 180 gramos de NaOH, que es el soluto, ya, 180 gramos de NaOH, que se mezclan, ¿cierto?, en 400 gramos de agua, que es el solvente. Aquí yo puedo sacar primero los gramos totales, ¿cierto?, que son 180 más 400, son 500, disculpen, 580 gramos. 580 gramos de solución, ¿ya? Y luego, me dan la densidad de esa solución. Se fijan que cada vez que dan esa densidad o densidades, generalmente es de la solución de esta, ¿vale? Porque yo puedo pasar los gramos a ml con la densidad. Pero vamos por partes. Tenemos eso, ¿cierto? Ahora, a mí me dicen en la letra A, calcula el porcentaje en masa. Ajá. A mí el porcentaje en masa, masa, me dice cuántos gramos necesito yo en 100 gramos de solución. ¿Vale? Entonces, miren, vamos a hacer una regla de 3 acá, no, sin aprenderse ninguna fórmula, en donde, miren, vamos a sacar los gramos de agua, ahí, ¿ya? Entonces, ustedes se fijan aquí, yo digo, los 180 gramos de solución, o sea, de soluto, tienen 580 gramos de solución. Y ahora, ¿cuántos gramos de soluto van a ser en 100 gramos de solución? Entonces, ahí formamos una regla de 3. Me va a quedar 180 gramos por 100 gramos dividido en 580 gramos, que es el 100%. Y ahí simplificamos gramos con gramos, ¿cierto? Y nos queda, perdón, ahí sí. Y una más, ahí, son 180 por 100 dividido en 580. Son 31,03%. Esto da el 31,03% de masa en masa. Y es lo que está allí, miren, ahí. ¿Se fijan? Luego dice que hay que pasar esta concentración en gramos partido en litros. Acá. Miren, ya tenemos los gramos, ¿cierto? Ahora hay que pasarlo a litros. Ya, y fíjense que vamos a tener acá. Miren. Nosotros habíamos dicho que para el ejercicio B teníamos el soluto, ¿cierto? Más el solvente. Y eso a mí me da la solución. Ajá. Por lo tanto, chiquillos, miren, tenemos. A mí me habían dado 180 gramos de NaOH, ¿cierto? 180 gramos de NaOH. Y acá en la solución, cuando le sumamos el agua, teníamos 580 gramos. Ajá. 580 gramos. Pero a mí me habían dicho que de esta solución también tenía una densidad que era de 1,34 gramos en ml.
1,34 gramos en ml. Fíjense que la densidad es la masa en volumen. Y aquí yo quiero transformar todo esto a volumen. Quiero saber qué volumen hay. Para eso, el volumen pasa para allá y la densidad pasa para acá. Por lo tanto, el volumen es masa en densidad. ¿Cierto? La masa son 580 gramos. La densidad son 1,34 gramos en ml. ¿Ok? Ahí tenemos un volumen, que son 580 dividido en 1,34. Eso nos da 432,83. 432,83 ml. Pero yo quiero pasarlo a litro eso. Para poder pasar a litro eso, tengo que dividirlo en 1000. Ya quiero pasarlo a litro. Entonces, a mí el volumen va a ser 432,83 ml dividido en 1000, porque un litro tiene 1000 ml, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a dividir en 1000. 1, 2, 3. Y nos da 0,4328. Entonces el resultado es 0,4328 litros. ¿Ya? Ahora la pregunta a mí que me hacen, ¿cómo yo saco los gramos en litro? Fácilmente. Los gramos en litro van a ser estos gramos que están aquí, son 180 gramos. Esto lo vamos a llamar la concentración mejor. La concentración es gramos partido en litro. Esa letra C es de concentración, ¿ya? En estos litros que calculamos acá, que son 0,43,28 litros. Entonces ahí nos tiene que dar un número. 180 dividido en 0,4328. Y eso nos da 415,89. Ahora veremos si está bien. 415,89 gramos litro. Ahí está, ¿se fijan? Ahí. Y eso es, ¿vale? Esta es la letra B, esta es la letra A. Vamos a la letra C. Miren, nos piden calcular molaridad, molaridad y fracción molar. Ya. Veamos cómo calculamos esto, que es un poco más largo. Aquí. Al final estamos viendo todo. ¿Ya? Ya, de nuevo. Vamos con la letra C. Vamos a calcular la molaridad. Para eso, nuevamente, soluto más solvente me da la solución. Entonces, yo tengo acá 180 gramos de NaOH, creo que era, ¿no? Sí, y que están en 580 gramos de solución. Pero eso nosotros lo calculamos y son 0,4328 litros. ¿Ya? Entonces son 0,4328 litros. Pero fíjense aquí que me preguntan cuál es la molaridad. La molaridad era mol partido litro, mol. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo transformar estos gramos, tengo que pasarlo a moles. A moles. Para hacer eso, yo digo, los moles son la masa en el peso molecular. Yo ya tengo la masa, que son 180 gramos, pero no tengo el peso molecular. Entonces, el peso molecular del NaOH, tenemos que sacarlo, ¿cierto? Entonces vamos acá a internet y buscamos el del sodio, que es Na. Son 22, pero ahí lo habían dado. 22,9, ya pongámosle 23. 23 gramos del sodio, 23 gramos en ml, perdón, en mol, perdón, del sodio. Del oxígeno son 16 gramos mol. El hidrógeno es 1 gramo mol. Si sumamos todo, queda 23 más 16 más 1. ¿Cierto? 23 más 16 más 1. Da 40. Esos son 40 gramos en mol. Por lo tanto, quiere decir que aquí los moles va a ser los 180 gramos dividido en 40 gramos mol. Se van los gramos y me quedan los moles. Entonces son 180 dividido en 40. 180 dividido 40.
Me da 4,5 moles. Ya. Entonces, niños lindos, para calcular la molaridad, son los moles que están aquí, que ya no son 180 gramos, son 4,5 moles, que están en 0,4328 litros. O sea, son 4,5 moles dividido en 0,4328 litros. ¿Ya? Son 4,5, eso está dividido en 0,4328. Eso nos da 10,4. 10,4 mol litro. ¿Cierto? 10,4 mol litro. Molar, lo mismo. ¿Ya? Ahora tenemos que calcular la molalidad, molal, con L, molal, ¿cierto? Ya, lo molal. Entonces aquí vamos a calcular la concentración molal. Ya. ¿Qué significa eso? Que la concentración molal, a diferencia de lo anterior, tenemos que ver los moles del soluto en 1 kilogramo de solvente. O sea, quiere decir que tenemos que calcular cuántos moles hay en 1 kilogramo de solvente. En 1 kilogramo, en masa. Son moles en masa. Por lo tanto, nosotros estos moles ya lo habíamos sacado adelante, ¿se acuerdan? Del soluto. Ay, perdón. Del soluto, que eran 4,5 moles, ¿se acuerdan? Ya eso lo calculamos anteriormente. Por lo tanto, esto que tengo de soluto son 4,5 moles. Y estos kilogramos corresponden a los gramos de agua. ¿Se acuerdan que a nosotros nos daban aquí al principio que habían 400 gramos de agua? Que lo habíamos puesto aquí y después lo habíamos borrado. Ya, esos 400 gramos de agua, si yo los divido en 1000, me va a dar el kilogramo. Porque 1 kilogramo tiene 1000 gramos, ¿cierto? Entonces, 400 dividido en 1000 me da 0,4 kilogramos de agua, que es el solvente. Por lo tanto, la molalidad, que es una M chica, son 4,5 moles dividido en 0,4 kilogramos de agua. ¿Cierto? Son 4,5 dividido en 0,4. Y eso nos da 11,25 molal. 11,25 mol kilogramo. En eso se mide. ¿Cierto? Y está... Aquí debe estar, ¿o no? Ya, 11,3, 11,25, lo mismo. Ya, y nos queda la fracción molar, que está ahí. ¿Cierto? Ya, chiquillo, entonces las fracciones molares. Fracciones molares. Las fracciones molares son como un porcentaje. Entonces, por ejemplo, para calcular, miren, esto es así. Yo tengo soluto más solvente y me da la solución. Entonces, ¿cómo se saca la fracción molar? Quiere decir que yo tengo los moles del soluto más los moles del solvente, me dan los moles totales de la solución. ¿Ya? Entonces, la fracción molar yo puedo sacar la fracción del soluto. ¿Qué porcentaje hay de estos moles en el 100% de los moles totales? ¿Ya? Para que se entienda. Entonces son los moles del soluto divididos en los moles totales. ¿Ya? Y asimismo, la fracción del solvente son los moles del solvente divididos en los moles totales. ¿Ya? Entonces son los moles del solvente dividido, ¿cierto? Los moles del solvente divididos en los moles totales. Y es bien fácil porque los moles totales, ¿cierto? Los moles totales es la suma de los moles del soluto más los moles del solvente. ¿Ya?
Y si yo sumo ambos, si yo sumo los moles del soluto, perdón, la fracción del soluto más la fracción del solvente, a mí me tiene que dar el 100% o me tiene que dar 1. Porque es como que uno asume el 100%. ¿Ya? Es muy parecido. Por eso que les digo que van en porcentaje. Ahora, hagamos el ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que sacar acá? Los moles primero. Ya, entonces, veamos. Tenemos soluto más solvente. Y eso me da la solución. Ahí sí. Ya, los moles del soluto nosotros los habíamos sacado, los del KOH, ¿se acuerdan? Ahí están, son 4,5 moles del KOH. Entonces acá tenemos 4,5 moles. Los que no tenemos son los del solvente. Pero a mí me habían dicho algo. Los moles del solvente, que son los moles de agua, corresponde a la masa de agua dividido en el peso molecular del agua. ¿Cierto? La masa de agua a mí me la habían dado, que eran 480 gramos. ¿Cierto? Perdón, 400 gramos, que de ahí. Ya, entonces tenemos aquí que son 400 gramos. Me falta el peso molecular del agua. El peso molecular del agua son 1 gramo mol por 2, que son el hidrógeno, más 16 gramos mol, que es del oxígeno. Y eso a mí me da 18 gramos mol. Entonces aquí son 18 gramos en mol. Simplifico los gramos y me dan los moles. Entonces son 400 dividido 18. 400 dividido 18. Eso me da 22,22. Ya, 22,22 moles. Entonces este de aquí, si yo lo sumo, me da 22,2 moles y puedo sacar los moles totales, ¿cierto? Entonces eso le sumo 22,22 más 4,5 me da 26,72. 26,72 moles. ¿Ya? Entonces, la fracción del soluto, que es la misma fracción del, era NaOH, ¿cierto? Era NaOH, que el soluto, que es Na o H, van a ser los moles del soluto, que son 4,5 dividido en 26,72. O sea, son 4,5 moles dividido en 26,72 moles. Y ahí me tiene que dar un número. Es súper poco, son 4,5. 4,5 dividido en 26,72. Eso me da 0,1684. 0,1684 moles. Por lo tanto, el otro, los moles del solvente, perdón, la fracción molar del solvente, que es la misma fracción de agua, es igual a, yo tengo que tomar los 22,2 moles, 22,22, dividirlo en 26,72. Ajá, entonces a mí me va a quedar 22,22 moles dividido en 26,72. Se van los moles, ¿cierto? Y la fracción no se mide en moles. Perdón, esto no va. Entonces, 22,22 dividido en 26,72. Eso me da 0,8315. 0,8315. Ya, ¿y cómo yo sé si estoy bien o no? La suma de estos dos me tiene que dar 1. Mire, si eso yo le sumo 0,1684, da 0,9999, ¿cierto? Y eso es prácticamente 1. Y ahí estamos bien. Veamos, pues estamos bien. Fíjense acá. 0,831 el agua y 0,169 el NaOH.
0,100, ya, si esto lo aproxima a 169, pues y el otro es 0,8332. 31, ¿cierto? Ahí. Y ahí estamos, chiquillos. Así que espero hayan podido comprender, jóvenes, y nos vemos en una próxima sesión. Pero me tengo que dejar de compartir acá. Y le agradezco mucho. Que estén muy